Buenas tardes, a continuación vamos a hablar sobre un conversatorio de lesiones en cuello uterino originadas por el virus del papiloma humano. Yo soy el doctor Ronald Castillo, soy cirujano oncólogo y desde el año 2015 formo parte del grupo de médicos especialistas de ginecología oncológica del Hospital Oncológico Miguel Pérez Carreño. Y bueno, para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes conmemorando el tercer aniversario de IBEGO y hablando de un tema tan interesante. Vamos a hablar un poco sobre las lesiones originadas en el cuello uterino, un tema que crea siempre mucha angustia, mucha ansiedad y muchas dudas en la paciente cuando reportan alguna citología con algún resultado alterado o cuando hay un diagnóstico de BPH. Eso siempre crea mucha ansiedad y tiene que ser manejado de una muy buena forma, con mucha información, mucha comunicación en la relación médico-paciente, porque si no, al final puede la paciente pasar por un estrés o trauma, incluso en algunos casos, de forma innecesaria. Entonces aquí yo coloco esta lámina y digo de lo básico a lo complejo, porque es importante explicar algunas cosas en relación al virus del papiloma humano. Bueno, tenemos el virus del papiloma humano, a grosso modo tenemos que es un virus que pertenece a la familia Papillomaviridae, tiene una cápsula icosaédrica, su ADN es circular de doble cadena y posee 8 genes de expresión temprana que van desde E1 a E8 y posee 2 genes de expresión tardía que son las L1 y L2. Estas son proteínas importantes para cuando vayamos a hablar del tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Aquí explico esto porque yo sé que la mayoría del público puede ser un público general o la mayoría de la audiencia en esta clase el día de hoy, pero también seguro hay especialistas y médicos también viendo esto, entonces la información tiene que ser más educativa. Entonces, bueno, si vamos a hablar de lesiones originadas por el virus del papiloma humano, es muy importante hablar de cuál es el factor de riesgo principal. Y bueno, todo lo que está relacionado al aumento de la exposición del contacto por vía sexual, que es el principal modo de transmisión, vamos a aumentar el riesgo a padecer esta infección. Entonces, la sexarquia temprana, tener múltiples parejas sexuales, personas promiscuas, van a tener un mayor riesgo a padecer de esta infección por el virus del papiloma humano. La multiparidad tiene también un aumento del riesgo y bueno, también hay otros factores de riesgo como el tabaquismo, el exceso de bebidas alcohólicas y en los pacientes inmunosuprimidos también se puede ver un aumento del riesgo para padecer esta infección. Entonces es importante conocer un poco qué pasa en el cuello uterino. El cuello uterino es el extremo inferior del útero. Se los voy a ir seleccionando aquí. Es esta parte del útero, el extremo inferior. Y esta parte del cuello uterino, esta área del cuello uterino tiene 2 epitelios. El epitelio interno o el epitelio endocervical, que es un epitelio cilíndrico por la forma de las células que conforman este epitelio. Y aquí afuera del cuello uterino hay un epitelio plano estratificado, que es este que estamos viendo aquí. Entonces aquí vemos el epitelio cilíndrico y vemos el epitelio plano estratificado. La unión entre estos 2 epitelios del cuello uterino se va a llamar unión escamocilíndrica, la unión del epitelio escamoso con el epitelio cilíndrico. Y es muy importante siempre recordar que esta unión de los 2 epitelios va a variar. Por ejemplo, en pacientes jóvenes usualmente se encuentra afuera, en el área exocervical, afuera del cuello uterino, y cuando la paciente ya está en etapa menopáusica o entra en una menopausia ya, esta unión escamocilíndrica se va a encontrar adentro en el canal endocervical, que es este que vamos a tener aquí. En niñas, esta unión escamocilíndrica se encuentra en el canal endocervical, luego en mujeres jóvenes se encuentra aquí afuera, y luego, después de la etapa menopáusica, se encuentra adentro del canal endocervical. Es muy importante conocer esto porque en situaciones normales nosotros vamos a visibilizar esa unión escamocilíndrica y cuando nosotros estamos haciendo el estudio colposcópico
podemos ver la presencia de un epitelio endocervical y es esa área rosada pero con un tono más fuerte del epitelio endocervical, y no es una lesión por BPH, sino que es el epitelio endocervical ectópico, o como es comúnmente conocido como un ectropión. Esto no se trata de alguna lesión por BPH, sino que es una situación normal. Además de que la unión escamocilíndrica puede variar su posición de acuerdo a la edad, también dependiendo del ciclo menstrual. Muchas veces, como el cuello uterino es tan sensible a los receptores de estrógenos y progesteronas, él puede aumentar su tamaño o disminuir su tamaño, y esto puede variar también la posición de la unión escamocilíndrica. Entonces también es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué produce el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano, una vez que ocurre la infección, no va a ocasionar de forma inmediata una neoplasia intraepitelial cervical. Para que ocurra una infección por el virus del papiloma humano y esté presente una neoplasia intraepitelial cervical, debe haber por lo menos 10 años. Hemos tenido pacientes en donde este tiempo es inferior, pero en la mayoría de las veces va a pasar entre 10 a 15 años para que ocurra una neoplasia intraepitelial cervical. Entonces aquí el tema de cuándo se origina, cuándo de verdad ocurrió la infección, para nosotros los médicos es bastante difícil, porque sabemos que la prevalencia del virus del papiloma humano es bien alta. Se habla de que 8 de cada 10 mujeres sexualmente activas han estado en contacto con el virus del papiloma humano. Y en los hombres, 9 de cada 10 hombres sexualmente activos hemos estado en contacto en alguna oportunidad con el virus del papiloma humano. Entonces, una vez que ocurre la infección, puede haber una etapa de latencia del virus o una etapa subclínica que, si no vamos al médico a hacer una citología o a hacer una colposcopia, no nos vamos a enterar de que tenemos la infección. Entonces es bastante difícil saber cuándo de verdad ocurre la infección. Y una vez que ocurre esta, en los subtipos de alto riesgo, que se denominan así porque también es importante conocer que hay diferentes subtipos del virus del papiloma humano. Hay más de 150 subtipos del virus del papiloma humano y hay cerca de 30 subtipos que van a infectar el área genital. Y de estos hay subtipos de alto riesgo que están relacionados con el cáncer y subtipos de bajo riesgo por su capacidad de relacionarse con el cáncer. Por ejemplo, los subtipos o genotipos 6 y 11 son de bajo riesgo, están relacionados a las verrugas genitales, pero como es muy raro asociarlos con cáncer de cuello uterino, son denominados de bajo riesgo. Entonces, entre los principales exámenes que nosotros hacemos en el consultorio se encuentra la citología cervicovaginal. ¿En qué consiste la citología cervicovaginal? Bueno, en tomar una muestra con una paleta o con un hisopo de ese epitelio que se encuentra en el cuello uterino. Ahí tomamos una muestra del epitelio exocervical y del epitelio endocervical. Aquí es muy importante tener en cuenta que aquí el citotecnólogo o el patólogo lo que va a ver es una impresión de las células que están evaluando, y por eso es que ellos siempre reportan en la citología imágenes sugestivas o resultados sugestivos de infección por el virus del papiloma humano, porque ellos lo que pueden ver son leves cambios que ocurren en la célula gracias a la infección por el virus del papiloma humano. Pero para hacer un diagnóstico más preciso tendríamos que hacer una tipificación por BPH. Entonces es importante saber esto, que en la citología cervicovaginal, bueno, es el estudio de pesquisa para el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, ya desde el año 2000 para acá hemos tenido un aumento del uso del test de tipificación de BPH como método de pesquisa para la citología cervicovaginal. Es muy importante tener en cuenta que la citología cervicovaginal nos sirve como pesquisa, es como el estudio principal, pero no es un estudio para hacer diagnóstico. Ya cuando uno quiere hacer un diagnóstico es importante la evaluación colposcópica y, si es necesario, hacer una biopsia. Una de las cosas que trae más dudas es cuando la paciente acude a una citología cervicovaginal, le realizan la prueba y le dan el resultado. Entonces luego ella se queda, wow, negativo. Pero negativo, ¿qué es? ¿Es bueno? ¿Negativo es malo? Y usualmente o generalmente cuando se reporta negativo para malignidad es bueno. ¿Y qué es lo que queremos nosotros precisamente en esta citología? Hacer una pesquisa para
prevención del cáncer de cuello uterino. Entonces es importante que el citotecnólogo o el patólogo reporte si es negativo o positivo para malignidad. Es muy importante siempre tener en cuenta que los resultados deben estar expresados con el sistema Bethesda. Esto se hace con la idea de unificar nosotros los criterios, ya que utilizar otros criterios pueden crear confusión entre el grupo de médicos tratantes. Es importante que los resultados estén siempre utilizando este sistema Bethesda. El test de BPH, ya les mencioné que viene en aumento el uso desde el año 2000, es mucho más efectivo y preciso que la citología cérvico-vaginal, y bueno, entre sus principales ventajas es que es una prueba molecular y no depende de evaluaciones morfológicas interobservadores. Son más precisos estos estudios. Entre los principales ejemplos, porque hay muchos test de BPH, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que no tienen la misma interpretación clínica. Entonces, para nosotros los clínicos es importante conocer qué tipo de prueba de BPH y en base a eso nosotros saber cuál es la especificidad y sensibilidad de cada prueba. Entre las más comunes podemos tener la captura híbrida 2 y la reacción de cadena de polimerasa, que es la que se hace comúnmente aquí en nuestro país. Desventaja de esta prueba de PCR para la pesquisa en cáncer de cuello uterino, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, es que a veces puede tener una baja especificidad. ¿Qué significa esto? Que a veces la prueba sale positiva y esa paciente no va a tener un mayor riesgo para un cáncer de cuello uterino. No es que sea un falso positivo real o no es que no tenga de verdad el virus del papiloma humano. Puede ser que tenga la infección por el virus del papiloma humano, pero eso no nos va a querer decir que esa paciente va a ser un cáncer de cuello uterino. Por eso las personas que crean estos o los test de BPH también han ido en evolución. Y actualmente se utiliza mucho la detección del ARN mensajero de las proteínas E6 y E7, que es como un poco más efectivo y tiene mayor especificidad para nosotros detectar a ese paciente de alto riesgo, porque no todo paciente que tenga el contacto con el virus del papiloma humano va a ser una lesión de alto riesgo. De hecho, cerca del 90% de todas las mujeres van a hacer un aclaramiento de la infección o va a ser una infección transitoria, no va a ser una infección persistente. Pero hay un porcentaje mucho menor de pacientes que van a hacer una infección persistente, y esta es la paciente que puede tener un mayor riesgo a tener lesiones en cuello uterino de alto grado, como los NIC2 y NIC3, que van a requerir tratamiento, o pueden desarrollar un cáncer de cuello uterino, que aquí es donde nosotros tenemos que tratar de evitar llegar. Es importante también recordarles que la OMS publicó en el año 2020 la estrategia 90-70-90. ¿Qué significa esta estrategia? Bueno, la meta es vacunar al 90% de las niñas entre 9 y 14 años de edad, tener un 70% de mujeres en edades entre 35 y 45 años que acudan a la pesquisa, y que el 70% de estas pacientes que acudan a su pesquisa y se diagnostique un cáncer de cuello uterino o tengan una lesión de alto grado, el 90% de estas pacientes sean tratadas. Esa es la estrategia de la OMS, con el objetivo de eliminar el cáncer de cuello uterino para el año 2030 o disminuir su incidencia a menos de 4 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, esto es una enfermedad que se puede prevenir evitando la infección por el virus del papiloma humano, y tenemos que nosotros conocer la efectividad de la vacuna contra el VPH. Tenemos que saber que podemos acudir a una consulta ginecológica a tiempo para hacer la citología cérvico-vaginal o el test de tipificación de VPH. Y bueno, mucho mejor si podemos hacer la colposcopia y evaluar de una forma más efectiva el cuello uterino. Ahora, les hablé sobre la citología cérvico-vaginal y los test de BPH, que son métodos de pesquisa. Sin embargo, cuando estos exámenes salen alterados, en la mayoría de los países donde se hace pesquisa amplia a toda la población, se espera primero tener un resultado de un test de BPH alterado o una citología para luego ir a una colposcopia. La colposcopia es un método por el cual nosotros estudiamos el cuello uterino de una forma magnificada. Es como una especie de microscopio en donde vemos bien aumentado el cuello uterino y podemos detectar lesiones que a simple vista no podríamos observar. Hay médicos que solo hacen la colposcopia una vez que salen los tests alterados, y hay otros en los que hacemos colposcopia usualmente a todos los pacientes. En mi consulta de ginecología oncológica, como generalmente me refieren pacientes donde ya tienen estos resultados alterados, usualmente hacemos de entrada de una vez el estudio colposcópico, pero esto va a depender entre un médico y otro.
La vacuna contra el VPH, bueno, es importante saber que hay diferentes tipos de vacunas. Está la vacuna bivalente, que te protege contra los dos principales subtipos, que es el subtipo 16 y 18. Está la vacuna tetravalente, que es la que protege contra los subtipos 16 y 18 y 6 y 11. 16 y 18 son los principales subtipos de alto riesgo relacionados con el cáncer de cuello uterino. Por eso es que están incluidos en la vacuna. Y la vacuna nonavalente, aprobada por la FDA desde el año 2014, y esta protege contra estos 4 subtipos y otros 5 subtipos de alto riesgo. La experiencia en Latinoamérica, bueno, empezó en el año 2008 en países como Panamá y México. Ya en la mayoría de los países de Latinoamérica podemos contar con la vacuna contra el VPH. Esperemos que pronto este año en nuestro país podamos contar con esta vacuna. La edad, ¿cuándo nosotros debemos aplicar esta vacuna? Bueno, a partir de los 9 años de edad y como edad objetivo a los 11 años. La idea es aplicar esta vacuna antes del inicio de la actividad sexual. ¿Cuántas dosis debemos aplicar? Bueno, tradicionalmente eran 3 dosis si ya había iniciado actividad sexual la paciente o 2 dosis si era menor de 15 años. Pero más adelante les voy a hablar un poco sobre un nuevo artículo y nuevas recomendaciones que salieron sobre las dosis de esta vacuna. Y los efectos secundarios, bueno, en realidad la efectividad de la vacuna es 95% de efectividad. Sin embargo, los efectos secundarios de esta vacuna son muy parecidos a cualquier otro tipo de vacuna. Los más comunes pueden ser de repente dolor alrededor del sitio de vacuna o de repente una leve hipertermia, pero son efectos secundarios que no son tan frecuentes. En la mayoría de los pacientes en lo que yo he visto que se han aplicado la vacuna contra el VPH, en la mayoría no ha presentado ningún tipo de síntomas. Sin embargo, está descrito, también hay hipersensibilidad, sobre todo en personas que han tenido otro tipo de hipersensibilidad con otro tipo de vacuna. También hay que tener este tipo de cuidado con este tipo de pacientes, pero los efectos secundarios son bien bajos. Esta es la experiencia en Latinoamérica. Vemos cómo inició en países como Panamá y México. Ya Argentina, Brasil, Chile ya cuentan con la vacuna contra el VPH, tanto en niñas y niños también. Y bueno, esperamos que este año en nuestro país tengamos disponibilidad de la vacuna. Esto es un artículo que siempre me gusta mucho compartir, que es uno de los primeros artículos que demostró la efectividad de la vacuna contra el VPH y su efecto directo en la prevención del cáncer de cuello uterino. Es un estudio publicado por la revista New England Journal of Medicine y fue un estudio realizado en Suecia en donde se demostró la efectividad de la vacuna, en este caso la tetravalente. Aquí se compararon dos grupos, un grupo de pacientes que estaban vacunadas y otro grupo de pacientes que no estaban vacunadas. El grupo de las pacientes no vacunadas era mayor, 1 millón de pacientes no vacunadas en comparación a 500.000 que estuvieron vacunadas, y se demostró que a pesar de que era el doble de las pacientes no vacunadas, se demostró que el número de casos diagnosticados con cáncer de cuello uterino era mucho mayor en las pacientes que no estaban vacunadas. 538 casos de cáncer de cuello uterino en comparación con 19 casos entre las pacientes vacunadas. Entonces fíjense, en este cuadro se demuestran 3 curvas. La curva más alta de las pacientes no vacunadas, donde se encontraron la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino. La curva que está en el medio en las pacientes vacunadas entre 17 y 30 años de edad. Y la curva que vemos abajo en color verde es la curva con menos casos, solo 2 casos en las pacientes vacunadas antes de los 17 años de edad. Entonces este estudio también avala la efectividad de colocar la vacuna previo al inicio de la actividad sexual. Es mucho más efectiva. Bueno, y últimamente han salido estudios o se han publicado estudios que demuestran la efectividad de una sola dosis de la vacuna contra el VPH, y recordamos que la OMS tiene como meta eliminar el cáncer de cuello uterino para el año 2030 y demostrar o empezar los esquemas de vacuna con una sola dosis. Y sabemos que en países de bajos recursos, donde no hay suficiente dinero para invertirlo en prevención, es muy importante o es muy beneficioso para estos países aplicar solo una dosis. Y bueno, ya las últimas recomendaciones, según el grupo de expertos que trabaja en la OMS, ellos recomiendan una dosis en niñas entre 9 y 14 años de edad y 1 o 2 dosis en niñas o en mujeres jóvenes entre 15 y 20 años de edad. Y se recomiendan 2 dosis a partir de los 20 años de edad,
con una separación o un intervalo de 6 meses entre la primera dosis y la segunda dosis. En países donde ya tienen su programa de vacunas con 3 dosis y 2 dosis y que ya han cumplido de forma organizada estos esquemas de vacunas, probablemente sean los países que más tarden en adaptarse a 1 o 2 dosis. Pero esto es muy importante, este esquema de menos dosis o de una sola dosis es muy importante para países que no han empezado la vacuna todavía. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora quiero escuchar cuáles son sus principales dudas y bueno, recuerden dejarlas aquí en el chat y con mucho gusto las estaremos respondiendo.